Graciela, ¿cómo estás? No sé si me estás escuchando bien. Perfecto. Sí, bárbaro. ¿Y tienen mi primer diapositivo ahí? Acá está. Bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Van a tener que aceptar que hay una pequeña demora y eso puede hacer que algunos slides pasen de una forma que no sea suficientemente explicativa. Te pido, Graciela, que cualquier cosa en el medio de la charla que vos veas que no está de acuerdo a lo que necesitamos, me lo hagas saber. De Así acuerdo. podemos ir empezando directamente con la charla y agradecerle a todos los que han participado, a los pacientes, a los organizadores del ICVA, acercarnos entre todos los que hacemos el ICVA el día a día con los pacientes. Es nuestra principal función y realmente que esto se haya hecho, muchas gracias al Comité de Pacientes por acompañarnos, enseñarnos cuál es la mejor manera de cuidarnos. Voy a entrar en el tema de por qué me tengo que cuidar del corazón, donde vamos a tratar de que cada cosa vaya explicándose. A veces hay una pequeña demora en el pasar un diapositivo, pero si es correcto que tienen esta curva en rojo, de lo que muestra es la reducción de la mortalidad cardiovascular y los avances que hemos tenido en la cardiología desde hace 50, 60 años, donde parte es la coronariografía, que imagínense, empezó en el año, digamos, para simplificar, hace casi 60 años, en el 60. Entonces se ha progresado mucho haciendo estudios, teniendo internación en las unidades coronarias cuando se hay un síndrome coronario agudo, llámese infarto, en la utilización de medicamentos, la cirugía coronaria, la angioplastía en sí mismo, que viene del año 77, 80 en la Argentina, con lo que es el tratamiento del infarto, y todo esto ha trabajado en reducir la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué pongo esto? Porque no queremos volver para atrás. Todos los avances han sido en base a contacto con los pacientes, en que manifieste sus síntomas, en analizar lo que tiene, en hacer los estudios, operarse tiene que operar, angioplastiarse tiene que angioplastiar, y si está con un infarto, destapar la arteria lo antes posible. Obviamente todo ha sido así, se bajó la mortalidad progresivamente, el mundo giraba, hasta que realmente de golpe parece como que el mundo dejó de girar y aparece COVID-19 producido por el SARS-CoV-2, que en definitiva es un virus que ha venido no solo a crear problemas de enfermedades, sino también a crear nuevas conductas humanas que han tenido manifestaciones como lo que estamos viendo acá, donde muy tempranamente nosotros pudimos empezar a tomar contacto, ya viendo lo que pasaba en España, y dicen el miedo al coronavirus reduce 40% los infartos que se tratan, la crisis sanitaria que vendrá después del COVID, tenemos una acumulación de casos, o sea, toda una serie de noticias aparecían, llamaríamos tempranamente, pero hace nada más que 60 días, aparecían noticias alarmantes en cuanto a la concentración era en el COVID y no era en atender también, aparte del COVID, por ejemplo, las emergencias cardiovasculares, que ustedes ven que hay una línea continua en Inglaterra que de repente, a través de lo que sería en marzo, cae abruptamente las consultas de los ingleses a los sistemas de emergencia, como que hubieran desaparecido las emergencias cardiovasculares, como si el COVID hubiera curado o erradicado todo aquello que hacía consultar a los pacientes. De repente vemos algunos estudios, como por ejemplo en Italia, donde vemos de lo azul a lo amarillo una caída de la llegada de los pacientes con infarto y de los que se llamaba angina inestable,
Y esto sucedió en el norte, Milán, en el medio, Roma, o en el sur, casi de la misma manera, siendo que el colapso del sistema de salud, ese tsunami que les llegó a los italianos del norte, en Bérgamo principalmente, atacó casi sin haberse preparado. Entonces se saturaron los sistemas allá, pero no en el sur, y sin embargo parecía como que en todos lados reducía de la misma manera, transmitiendo. Mi interpretación es que con mucho COVID, poco COVID, con sistema saturado, sin sistema saturado, con gobierno produciendo cuarentena o sin cuarentenas, la gente dejaba de consultar, y dejar de consultar en diagnósticos cardiovasculares. Por ejemplo, en Italia las consecuencias fue casi triplicar la mortalidad del infarto, publicación reciente de Italia. Es decir, dejar de consultar tuvo no solo el descenso como si se hubiera curado, sino con un aumento de aquellos que llegaron, sin contar aquellos que no llegaron, lo cual hace de esto una real crisis de salud pública, porque salud pública es todo. En la Argentina, a través de los estudios que se llevaron a cabo en una iniciativa para reducir el impacto de los infartos, se redujo la atención en el periodo que vamos, sobre todo hasta el 30 de abril, esto es nada más que hasta el 30 de abril, comparado con un año atrás, de casi un 30% de menos pacientes concurriendo con infartos que al llegar tarde o al concurrir fuera de lo que se llama la ventana de poder tratarlos adecuadamente, casi duplicó en la Argentina la mortalidad de los infartos que van a los hospitales. Sin embargo, hubo un montón de gente que ni llegó a los hospitales. Entonces, algún día se sacarán cuentas en un año y medio donde la mortalidad cardiovascular, al menos en lo que iba de abril y mayo seguramente, se va a ver documentada, y esto nos obliga a nosotros a tener una posición muy activa desde el ICVA, desde toda la cardiología argentina y de todas las organizaciones científicas. Están estos llamados picos, los picos de la pandemia, podríamos llegar a decir. El primero de los picos es el pico que produce este COVID, que 2-3 meses infecta y se propaga con todo lo que fue esta charla que se fue dando desde el grupo de infectología y todos los que hablaron previos a mí, pero hoy en la Argentina son todos, aparte de directores técnicos de fútbol, expertos en COVID. Así que todos saben lo mismo que yo y que todos del COVID, porque todos los días estadidos por noticias a veces divergentes, a veces convergentes, pero este pico de COVID evidentemente es un pico que en algunas circunstancias parecería poder aplanarse. Entonces se habla del aplanamiento de ese pico de COVID. Lo que no ha habido es aplanamiento y por otro lado un aumento en verde de lo que sería la curva de las urgencias, que como mencioné anteriormente están no tratadas o tratadas tardíamente. Y también vemos en azul lo que puede ser la consecuencia de los no tratamientos o tardíos tratamientos que hagan que los pacientes tengan una serie de situaciones crónicas mal tratadas, cuya consecuencia, cuyo pico vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Esto todo está cubierto en rojo por esta curva de trastornos producidos colateralmente por el COVID, que yo lo resumí en la palabra miedo. El miedo paraliza. El miedo es el peor de los indicadores que podemos llegar a tener. Una cosa es tomar conciencia y otra cosa es quedarse paralizado por el miedo. Yo creo que estamos paralizados por el miedo, que nos impide actuar con cierto raciocinio, aceptar indicaciones globales que tenga la salud general y los sistemas sanitarios de la Argentina y del mundo.
Sin embargo, nosotros en la Argentina y específicamente en el ICBA, vimos esto muy tempranamente. Apenas empezaron a aparecer las primeras situaciones, nos empezamos a tomar conciencia. Esta palabrita extra acá quiere decir el diario del lunes. Se habló que en la Argentina se trabajaba con el diario del lunes, por lo tanto nos queríamos preparar. Muy inteligente y me pareció y me sigue pareciendo muy bueno todo lo que se hizo para prepararse y tomar conciencia. Pero también tomamos conciencia de lo que iba a afectar a los pacientes cardiovasculares por todo lo que yo mencioné anteriormente y que lo estamos viviendo. Lo que hicimos fue tratar de aprender, estudiar mucho, comunicarnos con el mundo desde el ICBA, tomar datos y comunicamos, y nos habrán visto muy activos en los medios, comunicando las consecuencias de abandonar los tratamientos cardiovasculares. Esto permitió, a través de infinidad de intervenciones, que el gobierno empezara a tomar conciencia a través de la doctora Bisotti y del ministro de Salud. Dijeron que no debían abandonarse los consultorios, que no debían abandonarse el tratamiento de las enfermedades crónicas, pero bueno, es una comunicación que queda muy por debajo del pánico que produce el COVID. Dado todo ese pánico, ya tempranamente, como ya veníamos haciendo consultas virtuales, implementamos lo que eran, no recuerdo, pero por ejemplo, 100, 200 consultas en miles de consultas virtuales para acercar a los pacientes, para tratar de ayudarlos en esta situación donde tenían consultorios cerrados, médicos que no contestaban, una serie de situaciones donde tratamos a través de la telemedicina de acercarnos a los pacientes, muy conscientes de que es un plan B. El plan A es ver a los pacientes, no se puede revisar, no se puede mirar a los ojos, no se puede entender lo que está viviendo el paciente, pero se puede ayudar. Ayudamos, sobre todo a la distancia, es como que acercamos al que está lejos, pero no debemos con esto alejar a los que están cerca, sino seguir trabajando, para lo cual hicimos mucho trabajo de comunicación y creo que ustedes pueden juzgarla, si fue buena o fue mala, hacia los pacientes. 150.000 pacientes tenemos base de datos, mandamos mails, comunicamos de la mejor manera que pudimos, que estábamos presentes, que estábamos abiertos, que estábamos para ayudar. También hablamos a los médicos que habitualmente nos derivan sus pacientes para ayudarlos en cómo seguir. Nos comunicamos con todos ellos de tal manera de poder nosotros atender las necesidades que veíamos desde el principio que iban a afectar la sobrevida de los pacientes cardiovasculares. Internamente, el doctor Navia lo mencionaba, pero tuvimos que hacer también nosotros un cambio de chip, lo llamamos, acepten la terminología interna nuestra. Fue decir, bueno, a ver, momento, entendemos lo del COVID, pero no podemos abandonar a nuestros pacientes. Tenemos que estar y tenemos que poder hacer de esto un lugar seguro, con un montón de trabajo que va a mostrar el doctor Benzadón, de tal manera de trabajar, ya lo hablaron muchos anteriormente y muchos lo han vivido, en lo que llamaríamos seguridad COVID, que nos permite trabajar con la mayor tranquilidad hacia los pacientes, entendiendo dónde estamos, entendiendo que no estamos inmunes, que no podemos decir lo que hoy estamos diciendo. No tenemos pacientes COVID. No sé cuán grande va a ser el pico. Yo no lo creo que vaya a ser muy grande. Yo no creo que se vayan a colapsar los sistemas de salud. Yo no creo que vaya a suceder una situación mayúscula en la República Argentina, pero es una opinión personal. De cualquier manera, es nuestra obligación. Nuestra obligación es tratar a nuestros pacientes de la forma más segura que podamos. Y nosotros seguimos al día de hoy básicamente sin pacientes COVID, como fue mencionado. Ya fue mencionado, ya fue dicho, pero lo van a explicitar después, que para nosotros es muy importante la atención segura. No, acá dice ambulatoria, no ambulatoria, la de todos. Ambulatoria y no ambulatoria. Con el triage al ingreso, la higiene, todos los elementos de protección personal, evitar estar gente una al lado de la otra,
todo esto va para la comunidad de la República Argentina y la comunidad mundial, porque yo no dije, pero sucedió que el mundo se paralizó igualmente, culturalmente, independientemente, si era la India, si era China, si era la Argentina, si era España, Italia. Es como que en un minuto del mundo se paró y todos coincidieron en el pánico. Se tomaron medidas, que lo saquen o no de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud colaboró muchísimo, y se han tomado medidas generales y también algunas especiales en el instituto, que es la limpieza de las superficies y elementos. Tratamos de acercarnos a través de la consulta directa con guardia, poniendo médicos de guardia permanente en el teléfono para no tener esa caída que hubo en Inglaterra. Es decir, acciones que, si bien nosotros como argentinos estamos dentro de una comunidad sanitaria y pedimos o queremos ser obedientes y no inteligentes y no tratar de innovar, aceptamos todas las disposiciones que se han tomado, no estamos en situaciones ni políticas, ni anti, ni pro, simplemente decimos, está bien, quédate en casa, pero por favor, seguí atendiendo tu salud cardiovascular. Nadie dijo, ni en el gobierno, ni en ningún lado, que lo del COVID superaba a las afecciones cardiovasculares. De hecho, el COVID puede tener finalmente 1% de mortalidad, depende del número de testeos y del número de que se internen, pero es más o menos lo que se considera, pero un infarto no atendido puede tener 30 veces esa mortalidad, o sea, 30%. Por lo tanto, tenemos que seguir atendiendo la salud cardiovascular, tenemos que hacer las consultas y ayudarlos a ustedes, pacientes, facilitándole las consultas, facilitando que se hagan los estudios y, sin lugar a dudas, como mencioné, no dejar de atender las urgencias, que son extremadamente importantes. De esta manera sentimos que, a pesar del COVID, que a pesar de estar viviendo unos tiempos paralizantes, llenos de incertidumbre, donde la incertidumbre no está delante nuestro, sino que está dentro nuestro, con las limitaciones, con todas las posibilidades que tenemos de equivocarnos, no podemos dejar de seguir trabajando para que los pacientes cardiovasculares, con afecciones cardiovasculares, como lo vivimos dentro de la visión del ICVA, vivan más y mejor. Así que con esto los dejo para preguntas. Si la transmisión salió correctamente, que así lo espero, háganmelo saber. Clarísimo, Jorge, clarísimo como siempre. O sea, resumiendo, la pregunta es, ¿qué nos recomendás? Calculo que nos recomendás que sigamos con nuestros tratamientos, con nuestras consultas, a través de todas las formas que ha implementado el ICVA, ¿cierto? Yo lo que digo, Graciela, es que a los fines cardiovasculares nada cambió, nada cambió. Si algo cambió, no va a ser para bien, va a ser para mal. Por lo tanto, más que nunca, hay que estar en control de todo lo que se aprendió, de todo lo que yo mencioné al principio, y por eso puse esa curva. No vayamos a la medicina de hace 30 años. Está viendo el mundo una medicina cardiovascular que hace 30 años no veía, sin consultas, sin seguir los tratamientos y los estudios, sin la detección precoz, sin consultar a la emergencia. La recomendación es: no cambien nada de lo que venían haciendo. Sigan todo lo mismo en lo que hace a los cuidados de las afecciones cardiovasculares, que incluye accidentes cerebrovasculares e incluye a los tratamientos oncológicos y otras afecciones. Ha habido gente que, por quedarse en su casa, ha fallecido en Córdoba de situaciones ligadas a apendicitis y peritonitis. No puede paralizarnos de tal manera que nos quedemos sin tratarnos con los avances que ha tenido la medicina en los últimos 30 años. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Clarísimo lo tuyo. Hasta luego. Bien, sigan con el programa y muchísimas gracias a ustedes. Vos te conozco hace muchísimo, Graciela. Sé lo que nos ayudás con todo ese grupo de pacientes, para ayudar pacientes, y todos aquellos que quieran ayudarnos con sus consejos, estamos para escucharlos, estamos
para aprender, estamos para modificar conductas, estamos para estar lo más cerca posibles, cuidándonos entre todos. Muchas gracias.